Cero. Muy buenas noches, amigos que nos siguen en las redes sociales. Estamos nuevamente en la pizarra y esta vez con un abanquino muy reconocido en nuestra sociedad. Él es François Bedoya, del barrio La Victoria. Estamos para conversar sobre un tema muy importante, la inclusión social. Primero, un saludo de tu parte, François. Ulises, buenas noches, qué gusto escucharte y qué bueno saber de esta inclusión que estás generando en las redes sociales a través de este programa al que terminaste la pizarra. Como maestro me parece que vas a dar la talla y creo que vas a remover los cimientos de algunas, no digamos personas, ¿no? De algunos sectores de la sociedad que es necesario para comprender realmente cuál es el rol que nos toca desempeñarnos en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de pandemia y otras pandemias. Justamente de lo que se trata es generar la reflexión profunda en temas económicos, en temas sociales, en aspectos culturales y políticos del Perú, del planeta y de la sociedad apurimeña. En este sentido, Claro. la preocupación profunda es la desigualdad social que existe entre la zona urbana, la zona rural, entre pobres y ricos. He ahí el asunto del tema de la inclusión social. Tu punto de vista al respecto, François. Bien, sobre el tema, mm, si bien es cierto, hasta hace unas décadas, y hablo de muchas décadas, había una lucha entre pobres y ricos, esta lucha que se encargó de agudizar y generar contradicción a la izquierda en el mundo, esto, a la caída del comunismo en el muro de Berlín y a la caída de otros de estos sistemas que fracasaron, los que llevaron al poder a estos grupos de extrema izquierda se dieron cuenta que los pobres no luchaban contra los ricos. Los pobres estaban tocando la puerta de los ricos para trabajar en estas empresas, en todas las empresas que tenemos en el mundo. Eh, entonces, dejando eso en claro, no hay lucha entre pobres y ricos. Adam Lo que Smith, hay es una necesidad, lo que hay es mutua, una necesidad mutua de satisfacción. ¿Y esto qué conlleva? Dime, perdón. sí, Adam Smith decía en su libro La riqueza de las naciones que si el vendedor supiera lo que el consumidor puede pagar, el mercado podría funcionar a la perfección. Sin embargo, esto en la realidad no se da, porque es tangible ahora mismo en tiempos de pandemia la gran especulación que existe en el planeta con los comerciantes. Ya vemos el tema de los medicamentos, de las mascarillas, y ese tema es latente en estos momentos. Ok, bien, entonces, como ya no tenemos la lucha entre pobres y ricos, tenemos otra lucha, otro conflicto, y es entre los formales y los informales. Si bien otras naciones supieron manejar mejor su pandemia, y el caso de latinoamericano, y en concreto el caso peruano, no salió bien, es porque tal vez quienes no tuvieron el ojo clínico de entender la realidad nacional era esta. Del 100% de la población peruana, el 75 a 80% es informal. Y tenemos un 20% de la población formalizada. Entonces, ¿cómo manejas una pandemia en un país donde tu 80% de tu población y su producción es informal? Ahí tienes un desafío enorme. Justamente ese es el tema de la inclusión social. Si en Apurímac tenemos el 30% de familias sin saneamiento básico, no tienen agua ni alcantarillado.
en las zonas altoandinas de Grau, de Antabamba, donde el niño con hojotas, desnutrido, que solo picha coca y hace labores de pastoreo, ¿no? Está en una situación de pobreza. Y hay una brecha inmensa de conectividad en estos momentos y prácticamente la educación está en emergencia. Bien dices tú, François, a partir de Hernando de Soto, el desafío de la formalización del sector informal. Tenemos en Apurímac Novas casi el 70% de empresas mineras informales. ¿Qué hacer? ¿Qué alternativas proponer, mi querido amigo François? Ok, si bien tenemos el 70% de la minería informal, pero no es la minería solamente. Ahí a la par, trabajando a su lado, está el sector agrícola. O sea, nuestra producción agrícola, en gran parte de ella, hasta la fecha, es riego por goteo. Eso te dice demasiado, ¿no? Siglo XXI, riego por goteo, con unas reservas millonarias en el Estado, la, la brecha es demasiado gigante. Entonces, ¿qué hacer? La solución es esta. El sector formal, pesca, industria, comercio, todos los sectores que están formalizados, están en la obligación de unirse y trabajar conjuntamente con los sectores informales, ayudarles a formalizarlos. ¿Para qué? Para que ambos sectores unidos puedan plantear formas de desarrollo. Es decir, están hartos quienes están en un lado de la política y de otro lado de decir que siempre nos importan, que todo es extranjero. Bueno, ok. Entonces, pues, hagamos algo acá. ¿Y cómo se puede hacer? Pues simplemente uniéndonos, conversando. Esto se va a lograr siempre y cuando ambos sectores dejen de verse polarizados como enemigos, que no lo son. No lo son, porque ambos se necesitan. El comercio lo ha demostrado. Entonces, lo que se tiene que hacer es eso, A hacer eso que te, este sector grande, industrial, formalizado, sea la minería, sean estos grupos agropecuarios enormes, tengan que unirse con estos sectores y ayudarlos a salir. Y resultado de su unión, plantear al Estado lo fundamental. Se tiene que reducir el impuesto. O sea, a eso habría que añadirle, claro. a eso habría que añadirle Dime. el tema de la legislación. O sea, hay Claro. una carga de trámites legales para la constitución de una microempresa, de una pequeña empresa, ¿no? Hay mucho trámite legal en la SUNAR, más los impuestos que hay que pagar en la SUNAT, y todo esto prácticamente ahoga las iniciativas de muchas personas que desean formalizarse y a la larga estos serían su sujeto de crédito, de un crédito social, para poder crecer como microempresarios y a su vez estos pueden generar empleo para la gente necesitada. Ese es otro aspecto de la formalización que aborda el mismo Hernando de Soto en El misterio del capital. Y no olvidemos Sí. que él fue premio Nobel de la economía, un gran ícono de la comunidad intelectual del mundo entero, ¿no? Y como tú dices, la agricultura pues está siendo abandonada totalmente, sobre todo en el sur del Perú, como Puno, Ayacucho, Huancavelica. Y en estos tiempos de pandemia, nosotros que estamos recorriendo el sur, observamos que la gran mayoría siembra por el monocultivo, una cosecha al año y algunos dos cosechas. Y generalmente eh, son para la misma región. En cambio, en la costa está la agricultura de exportación, como el mango, las uvas, las pecanas, o en la selva los espárragos, ¿no? Y ahora que las paltas, el aguacate, que es muy importante consumir en estos tiempos de pandemia,
¿no? Porque regula el pH, ¿no es cierto? Es importante. Y esos productos son de exportación y lo que falta justamente es formalizar la economía en el sector agrario, como tú manifiestas, para que sean sujetos de crédito y puedan producir más y poder exportar esos productos. Claro, entonces, si vemos acá, hay una labor enorme de parte del legislativo y del Congreso. Aquí hay que definir dos cosas. El Congreso, en cuanto a legislación, solo saca el 20%. Es por eso que el Ejecutivo, todos los gobiernos, le piden al Congreso facultades para legislar y para todo lo demás. Y es el Ejecutivo el que saca el 80% de esta legislación, que es lo que tenemos ahora. El abandono total, esa separación, esa brecha. Entonces, mientras no haya un interés genuino de quien esté a cargo de favorecer, de facilitar esta integración, vamos a estar de igual a peor. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Y quién se favorece de esta desunión? ¿Quién se beneficia de esta lucha absurda generada no entre ricos y pobres, que no existe, sino entre formales e informales? ¿Quién se beneficia de esta lucha? ¿Quién está cosechando a río revuelto? He aquí un tema que se pone en relieve, es el tema del rol del Estado. Un Estado controlista, estatista, por un lado, o planteamos un Estado regulador con rostro humano, con rostro social, con inclusión social, o se plantea el otro extremo, un Estado ultraliberal de libre mercado y restricto sin ningún tipo de control. ¿Cuál sería la opción más adecuada para Latinoamérica y para el Perú? Ya, yo me voy por el tercer lado. Libre mercado, definitivamente. Y te lo pongo así de sencillo. Si tú quieres, si tu negocio es zapatos, pues vas a tener que esforzarte por hacer buenos zapatos. Si tu negocio es hacer mascarillas, producir alcohol, el negocio que sea, vas a tener que ser bueno, esforzarte, capacitarte, profesionalizarte, porque es la demanda, es el libre mercado el que va a permitir que tú puedas ofrecer productos y bienes de servicio con calidad. En cambio, si tienes el otro lado, un Estado controlador, mira cómo estamos. O sea, mira Argentina, mira cómo está Latinoamérica. ¿Qué Ojo, podrías decir de Venezuela? bueno, Venezuela es el resultado de la anarquía que ellos han sembrado. Es una anarquía, ojo, pero es una anarquía comunista, porque no se está replicando el modelo exactamente como se hizo en Rusia con su fracaso, o en el lado oriental de Berlín, que también fracasó, no. En, en el tema de Venezuela, es un tema así de sencillo. Para empezar, quienes llevaron al poder a Chávez fue la prensa. Mira, la prensa es la que lleva a Chávez al poder. Y Chávez sube, asciende, hace lo que debe hacer, expropia y le mete socialismo, le mete comunismo. Ojo, pero no fue sola idea de él. Alguien tuvo que manejar esto, y ahí estuvo el G2 cubano, ahí estuvo Fidel en su momento, ya muerto, bueno, quienes sigan en el poder, ¿no? Sin Entonces, embargo, François, para poder interactuar y esta conversación sea interesante como lo está haciendo hasta este momento, y te felicito, es que en estos momentos ya van más o menos 50 días de encierro en esta cuarentena. Se ha podido develar en el mundo entero la desigualdad social, no más la brecha claro, de conectividad inmensa que existe. En estos momentos el 30% de estudiantes en Apurímac no accede a un cuaderno de trabajo, a la estrategia de aprendo en casa, tanto por la web, la radio o la televisión.
esta pandemia, el virus de Wuhan y toda esta enfermedad global nos hace ver a todos que existen brechas económicas, brechas sociales, brechas de inclusión en servicios eléctricos, en accesibilidad a Internet, al saneamiento básico. Yo diría que también es producto del ultraliberalismo irrestricto sin ningún tipo de control. Frente al fracaso de un Estado comunista, de una sociedad totalitaria como la rusa o la sociedad cubana, podríamos plantear un Estado eficiente, un Estado democrático y un Estado descentralista que tome decisiones para el desarrollo humano en el ámbito del sur del Perú, por ejemplo, Puno, Huancavelica, Ayacucho, o la macro sur, donde se observa la lacerante pobreza de la niñez. Y todavía en Andahuaylas, por ejemplo, en Caquiabamba, existe el 29% de analfabetismo. Entonces, es lacerante esta situación y en la historia del Perú la toma de decisiones ha sido solamente favorecer al mundo empresarial y a la fuga de los capitales. Bien y bueno sería lo que tú dices, la calidad total en la fábrica de los zapatos, la calidad total en la manufactura de diferentes tipos de productos textiles, todo eso es importante, pero habría que buscar un punto medio entre estas dos tendencias extremas que han jugado un papel importante en la historia global, allá en la sociedad europea, en la sociedad asiática o en Latinoamérica o en Centroamérica. Tendríamos que analizar también esos puntos, mi estimado Mira, François. mira, Ulises, yo estaría de acuerdo en tu planteamiento si hubiese un hecho concreto, mano, que demuestre que el Estado ha demostrado ser eficiente administrador de los recursos que se le da. O sea, ¿tenemos eso en Perú? ¿Tenemos eso? Mira, Suecia ha llevado otro tipo de manejo en su pandemia, pero Suecia te saca el 30% de impuesto a tus ganancias, pero tú ves tus servicios de primer nivel. Es decir, eh, son efectivos a la hora de gastar sus recursos ellos. O sea, tú puedes vivir en el lugar que sea, pero tienes eso. Hay naciones. Chile, al sur que tenemos, que no era nada, que es una tripa desértica, todo lo que tú quieras, desde Pinochet es lo que es. Tiene lo que tiene. Vamos a ver los dos extremos aquí, estando el Perú al medio. Tienes al sur de Chile, después de Pinochet, con un progreso salvaje, capitalista. Donde llegan los chilenos, llegan empresas. Tienes a Venezuela en el otro lado, con el comunismo, con el socialismo, con todo ese desorden, con toda esa anarquía, ese salvajismo que vive en esta gente. Y ellos, ¿dónde van? Traen pobreza, traen hambre, traen miseria, traen sus necesidades. Pero también tenemos a Brasil. Ya, Brasil aplicó el neo-keynesianismo, porque el keynesianismo puro le da una relevancia muy grande al Estado. Keynes dice que cuanto más grande el Estado, es mucho mejor en su desenvolvimiento y su impacto en el desarrollo social. Sin embargo, el neo-keynesianismo busca el Estado eficiente, democrático, descentralista, con rostro humano y con rostro social. No es un Estado controlista, es un Estado regulador de la economía. O sea, ya. el libre mercado funciona, pero el Estado cumple su rol de Estado, de un Estado regulador, porque no todos pueden pagar
como lo puede pagar un empresario de San Isidro, de Miraflores, ¿no? Y puede comprar un zapato Calimut y un ciudadano que tiene de ingresos 500 soles mensuales Sí. podrá comprar un vestido en el sector informal, ¿no? Entonces, he ahí el Estado regulador, que no es controlista, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una crisis de paradigmas en el mundo, ¿no? Hay una crisis de paradigmas en el sistema político. Así como Ok, ha fracasado el comunismo, el liberalismo, ultraliberalismo tampoco ha traído grandes soluciones o ha triunfado en el mundo. bueno, lo que pasa es Obviamente, que, obviamente que sí, hay países como Estados Unidos, Japón, ¿no? Y China, que no es lo mismo que Estados Unidos en su modelo económico, su modelo político, a pesar de que China ahora ya es, digamos, pragmatista en su visión económica, utilitaria, ya no es la China de Mao Zedong. Entonces, eso no significa que haya triunfado, digamos, el ultraliberalismo. Hay una crisis de paradigmas y habría que buscar, ¿no? Como se dice, la tercera vía, que ok, es un Estado de acuerdo eficiente, contigo, un pero Estado eficiente, ¿no? Pues son aquí puntos hay de un vista. tema. Claro, mira, el keynesianismo en Argentina ha demostrado ser lo que es, un completo fracaso. Y eso está pasando, y Argentina, y ya entró en default hace un par de meses. Después de esta pandemia se viene una recesión económica y una hambruna en todo el planeta. Aquí no podemos negar una realidad. Entonces, ¿qué países van a soportar mejor el golpe? Aquellos países que tienen liquidez, aquellos países que tienen industria, aquellos países que tienen ahorros, aquellos países que tienen recursos. Pero paradójicamente Perú tiene todo eso. Perú tiene recursos, Tú Perú te tiene acordarás, fondos. François, te acuerdas, mira, cuando terminó el año 2011, en reservas internacionales se ascendía a 64.000 millones de dólares. Ahora En estamos por esa los época, 72. hasta entonces, solamente ha crecido algo de 4.000 millones de dólares. Entonces, tenemos en reservas algo de 70.000 millones de dólares. Fíjate, cuán poco ha crecido desde el año 2011. Sin embargo, ¿a qué sectores tendríamos que dedicar esos recursos, François? Más que dedicar a los sectores, habría que eh, dejar las cosas en un pequeño stand-by y vamos en orden. Por ejemplo, yo te hablaba, hablamos de Chile, hablamos de Argentina, hablamos de Venezuela. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha chilena ha fortalecido la construcción de un Estado y su empresariado. La izquierda chilena, en su momento, al verse avasallada por Pinochet, tuvo que sumarse y ser parte de, hoy son los incendiarios, hoy son los terroristas que están haciendo este caos en Chile. Perfecto. En Perú, en Perú, la derecha, corrupta, hermano, pésima nuestra derecha. La izquierda, terrorista. Entonces, pues, este es el problema. Ahora, el problema mayor es que tienes a la derecha y a la izquierda conviviendo juntos, haciendo sus cosas por debajo de la mesa. ¿A ellos les puedes entregar el Estado? Ellos están manejando el Estado. ¿A ellos les puede dar el control? O sea, fíjate que la tarea es más compleja, porque ¿cómo le das facultades o cómo estos señores irrogan facultades sin conocer esta realidad? O realmente la conocen y prefieren simplemente dejar que esto vaya en piloto automático, porque lo que hay que distinguir acá es que después de la constitución que tuvimos en el 93 y el modelo económico que ha sido exitoso, había que hacer ajustes. ¿Por qué nadie lo hizo? ¿A quién le favorece esto? ¿Quién se perjudicó más? Y entonces, cuando tienes un público, una población perjudicada, lastimada, abandonada, todos los que tú has mencionado, esos votos, ¿a quién le favorece? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Quién está llevando esos votos? ¿A Bien, cambio de qué? ¿Y claro, cuánto tiempo más? con todo esto, con todas estas reflexiones
Estamos haciendo Perdón, aquí perdón. Sí, en sí, la sí, sí. pizarra, Espera. en la pizarra. Déjame puntualizar un tema más. Nos quedan 2 minutos. Ya, Tienes 30 segundos. ya, finalmente. El tema de la pandemia se hubiera resuelto de la siguiente manera. Nombras un zar. Napoleón decía lo siguiente. Si tú quieres subir las situaciones, nombra un hombre para que se encargue de todo. Nombra un zar, un experto. Se acabó. Si quieres estropear todo, pues haz un comité. Bien el comité, lo que está pasando ahorita en el país. Entonces, Bien. aquí lo que tiene que haber es un dictador. Es la única solución en tiempos de pandemia y en crisis mayores. Por Los Roma, puntos de que vista en tenemos esta aquí, noche han hecho esto. son respetables en esta ventana que es la pizarra del pueblo, la pizarra democrática, para como colofón de esta hermosa conversación con François, a quien lo felicitamos en público, Gracias, Ulises. es justamente, como decía el poeta José Sarmiento, educad al niño para el Claro, futuro si no quieres tener prisioneros. claro. Y Y es no lo que castigarás tenemos al que hacer. hombre, ¿no? Educad al hombre en todo lo que tenga de hombre. Claro. Y uno de los aspectos fundamentales es la agricultura. El reto Sí. para en el tiempo y de manera sostenible enfrentar esta situación de pandemia es potenciar la agricultura, porque ellos son los que llevan el pan de cada día El para sustento, que pues. en estos momentos la sociedad mundial pueda alimentarse, pueda nutrirse, pueda generar resistencia o capacidades inmunes a estas enfermedades. François, ha sido un gusto conversar contigo. Tu despedida final en el programa La Pizarra. Bien, antes que nada, Ulises, gracias por la invitación. Ha sido saludable, fortalece mucho estos diálogos que tenemos. Vamos a ir conversando, obviamente. ¿Y qué decides a toda tu audiencia? Fortalece, sapiencia y mucha cautela a la hora de tomar decisiones. No es tan fácil y no es tan sencillo tomarse a broma una elección. Miren las situaciones en las que está el país. Muy Esa bien, sería mi François, un reflexión. abrazo en esta noche. Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales y a guardarse en casa, cumplir las A cuidarse. reglas y en estos momentos el que quiere vivir tiene que cumplir las normas. Eso Fantástico. es muy importante. Buenas noches, Claro, eso François. está. Un abrazo y hasta la próxima desde la pizarra. Muy Un buenas abrazo, noches. Ulises. Éxitos. Cuídate, hermano. Bendiciones.